Primero, buenas noches con todos. Para comenzar el deber número 3 de Derecho Económico, voy a comenzar explicando qué es el derecho económico. Para esto, el derecho económico es una rama de cuyas normas jurídicas están establecidas por un objeto de organizar, disciplinar y controlar las facultades administrativas de la administración pública e impulsar los emprendimientos en la administración privada. Esto quiere decir que el derecho económico regula tanto la administración pública como la privada. Da a los pequeños empresarios un impulso a seguir en sus emprendimientos y los apoya. Y en la administración pública regula y controla la entidad, ya sea en los gastos, en la administración o en todo lo que tenga que ver en economía. Ahora, para entender un poco más el derecho económico, nosotros podemos decir que su función principal es velar por el funcionamiento de la economía de un país. Esto quiere decir, se va a encargar de ver el déficit económico, el riesgo país, entre otras entidades que reflejan directamente a la economía de un país, como pueden ser las deudas externas. Por ejemplo, si hablamos de la deuda externa de Ecuador, tenemos ahora una deuda actualmente con la China que lamentablemente no se ha podido bajar por la mala administración de los gobernantes y también por la crisis económica que está pasando el país y mundialmente. Ahora, para explicar un poquito más lo que busca el derecho económico, eh, en sí, el derecho económico busca asignar generalidades al Estado con un poder regulador eficiente. Es decir, el derecho es un conjunto de normas que suma importancia para el Estado, ya que reflejan una parte de la historia y enmarcan el comportamiento de la evolución de la actividad económica de un país o de una región. Ahora, el derecho económico, poniéndolo ya en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, podemos decir que este nos ayuda con todo lo que es la regulación de la economía, nos ayuda con la política, nos ayuda también con la administración pública, es decir, a los sectores públicos regula tanto lo que es las compras, los proveedores, entre otros, como por decir las compras. Un ejemplo bastante concreto. Me voy al ámbito privado y me voy al ámbito público. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un pequeño emprendimiento que es la venta de mariscos. En sí, el derecho económico aquí a mí me ayudaría a regularizar mi economía en los gastos en mi negocio, por ejemplo. Si es que estoy invirtiendo demasiado y no estoy ganando dinero, puedo ver ahí en economía cuánto es lo que estoy perdiendo y cuánto es lo que estoy ganando. Para esto sirve el derecho, o sea, nos ayuda a regularizar. Y en el ámbito público es similar. Por ejemplo, en la actualidad se hizo un gasto bastante fuerte de fue insumos médicos, si no estoy mal, o mascarillas, el cual sacaron incluso unas noticias diciendo que fue un fraude y fue demasiado caro la compra. Entonces, en este caso entra bastante el derecho económico para decir están haciendo mal y están comprando de más, están gastando dinero que no deberían gastar del país y están afectando a nuestra economía. Para explicar un poquito más las características del derecho económico, podemos decir que es humanista, ya que el centro del derecho aquí es el hombre y no tiene relación con ajustes económicos de carácter estructural. Es dinámico, es aceptable, también puede ser un poquito complejo, es concreto debido a las normativas en las cuales se comprende el derecho económico, es nacional, es internacional también, porque rigen también las entidades económicas como el Banco Mundial, el FMI, entre otras. Es disciplinario y también es interdisciplinario. Para no irnos tan lejos y meternos un poquito en lo que es derecho económico internacional, podemos decir que es un conjunto de normas que regulan las operaciones y relaciones internacionales
rige esto los procesos de producción de bienes y su intercambio y trasciende fronteras de un país a otro. Es decir, esto se encarga de, como ya mencioné anteriormente, las entidades económicas mundiales como el FMI, como el Banco Mundial, se encargan de dar préstamos o regularizar a los países que necesitan o que están en vías de desarrollo o que su economía está ya al borde de la quiebra. Por ejemplo, podríamos poner Venezuela. Venezuela es un país que llegó a casi a la quiebra total, no se ha podido recuperar. Esto fue por la mala administración de sus gobernantes y también porque la gente no producía las cosas por sí mismos, simplemente esperaban que el gobierno les dé. Ahora, por eso y por la mala administración y otras cosas también económicas, fue que este país se cayó. Entonces, aquí entran las entidades mundiales, como por ejemplo el FMI o el Banco Mundial, los cuales son entidades que dan préstamos jugosos, o sea, grandes, gigantes, a los países para que esto se pueda recuperar y puedan aprovechar. Claro que esto tiene un pequeño costo debajo, eso ya es políticamente, pero hay algunos países que han aceptado y otros no. Hubo un caso aquí en Ecuador en el cual no aceptamos la ayuda del FMI porque literalmente nos estaban, si no estoy mal, creo que nos estaban vendiendo ya a esta entidad, al país. Entonces hubo huelgas, hubo muchas disputas por este tema. Entonces, yéndonos ya al final de todo esto, un ejemplo en derecho económico aplicado a mi vida o a la vida de todos en sí y ya no yéndonos tanto a la política sería esto abarca diferentes espacios que involucran procesos, involucran relaciones, involucran emprendimiento, también ayuda a fortalecer niveles económicos y también financieros, es decir, am, tanto el derecho económico como las entidades, en este caso serían entidades no mundiales, sino financieras nacionales, ayudan a los pequeños empresarios, por ejemplo, como yo, a que su negocio crezca, es decir, a pequeñas entidades como los bancos, como las cooperativas, dan financiamientos, dan créditos para que los pequeños negocios no decrezcan, al menos con esta pandemia no se caigan y sigan creciendo y sigan a flote, para que la economía del país no decrezca más de lo que ya está. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y que tengan una buena noche.